Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, hoy voy a hablar sobre XRP, hoy voy a hablar sobre mi opinión personal en cuanto a las perspectivas este ciclo, véase finales de este año, incluso vamos a hablar también de principios del año que viene y voy a dar escenarios, no voy a dar simplemente un nivel, mi predicción perfecta, sino que os voy a comentar un poquito cómo creo que debería enfocarse dependiendo del perfil. También os recuerdo que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, así que debéis hacer vuestra propia investigación. Y sin más dilación, vamos con el vídeo. Comenzamos con el año 2017 porque considero que es la referencia que debemos tener en mente, incluso sabiendo que el máximo llegó en 2018, porque en 2017, sin complicarnos la vida, podemos ver que el precio estaba en torno a 0,005, es decir, medio centavo, medio céntimo, y llegó a los $2. $2. Por aquel entonces el euro creo que estaba más o menos como el dólar, no había tanta diferencia y estaba cerca de la paridad. Así que en euros podéis hacer la conversión, podéis mirarlo en euros si queréis. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué debemos analizar antes de hacer proyecciones, antes de mirar al corto plazo y mirar a los próximos meses? Es entender este movimiento. Los primeros meses de 2017 fueron bastante bajistas. Como veis, fueron bastante bajistas hasta primavera, hasta abril, más o menos como este año. Vamos a ver la similitud con este año y por supuesto vamos a ver diferencias, vamos a ver las principales diferencias y por qué considero que esta vez en vez de tener dos impulsos vamos a tener un único impulso fuerte, viniendo de un impulso que ha sido fuerte pero no tan explosivo. Vamos a analizar qué podemos esperar, pero antes de entender el futuro o antes de entender qué está pasando ahora, vamos a mirar 2017. Y en 2017 lo que tenemos es un primer impulso, otro segundo impulso. Incluso este podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Un ciclo completo de ondas. Sin embargo, no es una estructura lo suficientemente interesante como para analizarla con esa perspectiva, pero vamos a intentar avanzar sin necesidad de ser muy técnicos. Lo que vamos a intentar entender es cómo es cierto que XRP cuando cae de esta forma y parece que no va a dejar de caer, puede lateralizar, puede ranguear mucho tiempo y en estos momentos podríamos estar en una situación muy similar a la que vimos por esta zona. Incluso doble suelo, recuperación otra vez volviendo a los soportes y seguir lateralizando un tiempo. Por supuesto, aguantar todas estas zonas es muy difícil, porque además no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de aviso prácticamente en semanal. Directamente tenemos una vela verde que es la que marca el camino. Aquí vemos una vela verde que marca directamente el camino. Por lo tanto, es muy difícil planificar dónde salirse. ¿Qué te sales? Aquí, porque piensas que lleva muchas velas verdes y efectivamente necesitaba una consolidación. Te sales aquí porque vela bambú, por cierto, esto es vela bambú. Estaba aquí sin hacer absolutamente nada y de repente vemos una vela de un 244%, 245%, por eso la llamo vela bambú, que vino seguida de varias semanas de subida. Por supuesto, lo primero que creo que debemos hacer en este tipo de situaciones es salir poco a poco o planear salir poco a poco. Si hacemos esta simulación, por supuesto, tenemos que pensar que no vamos a ser capaces de vender absolutamente todo
en el máximo. Así que es buena oportunidad el pensar. Voy a ir saliendo poco a poco progresivamente. Se puede pensar que vamos a estar en una situación muy similar, ¿vale? Vamos a estar en una situación en la que 2021 sea similar a 2017. Teniendo en cuenta que esta subida ha sido más o menos en las mismas fechas, sin embargo ha sido mucho más pequeña, pero esta fase de consolidación sí que se podría parecer mucho, incluso podría ser similar a la que tendríamos ahora, con una última subida en diciembre. Concretamente, la subida vino acompañada de una caída en el precio de Bitcoin. Insisto, una caída en el precio de Bitcoin y una caída muy fuerte. Así que considero que va a haber diferencias con respecto a 2017, por supuesto, pero la pregunta es qué diferencias considero que va a haber. Vamos ahora con 2021 y empezamos hablando de resistencias. Empezamos a hablar de resistencias en esta zona, en el 0.33. Vemos que era una zona que le había costado muchísimo al precio atravesar y tenemos un toque, incluso 2, 3, 4 intentos por aquí, doble suelo. Por aquí sí que es verdad que llegaba y rebotaba muy bien, muy bien. A veces le costaba más, a veces le costaba menos, pero era un soporte, más o menos. Aquí pasó a ser una resistencia que no conseguía romper. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 toques, ¿vale? Y por eso esta zona era muy importante. De hecho, cuando volvió como soporte, era el movimiento perfecto. Era antiguas resistencias, nuevos soportes. Y la semana pasada vimos algo muy similar. Vimos una zona en la que había mucha resistencia, 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 resistencia y ahora soporte. También podemos remontarnos incluso a este movimiento que es muy similar al que podríamos esperar si hay una noticia favorable para Ripple, para XRP por parte de la SEC, diciendo, por ejemplo, que han llegado a un acuerdo o directamente que la juez ha dado la razón a Ripple y ha fallado a favor de Ripple. Por supuesto, es algo que puede suceder y podríamos ver una vela similar a la que tenemos aquí. La pregunta es, ¿qué hacer en este tipo de situaciones, en este tipo de circunstancias? Efectivamente, aquí habría que recoger beneficios y más si hay una noticia. Y os adelanto que mucha gente está pensando en recoger beneficios si hay una noticia favorable por parte de la SEC, si empieza otra vez el relistamiento de XRP en Estados Unidos y probablemente también veríamos una consolidación, algún tipo de retroceso antes de continuar la subida. ¿Qué tiene que pasar también para que haya esa subida fuerte o veamos la subida que tanto esperamos en XRP? Tendría que empezar a salir dinero de Bitcoin, de Ethereum, de las altcoins en general. Por lo tanto, necesitamos ver cómo sube incluso Stellar, incluso Tron, que suelen subir mucho antes que XRP, aunque suelen estar en el grupo de cola. No suelen ser las más pioneras o las pioneras en subir. No suelen ser las primeras y por eso ese dinero acaba llegando a XRP. Son historias que es muy difícil explicar, pero efectivamente son una buena explicación. Volviendo a esta resistencia, vemos que aquí fue una resistencia clarísima, llegó al dólar y ni siquiera llegó al dólar, intentó llegar y no lo consiguió. Después, otra bajada fuerte. Pero lo que me parece más interesante es este rebote, este intento muy interesante de volver a la tendencia, intentar volver a esta subida. Decir, bueno, la tendencia es tu amiga hasta que se demuestra lo contrario. Aquí intentó de nuevo volver a esa tendencia, pero no lo consiguió. Se acercó al 1.20 y al 1.20 llegó para rechazar. También había rechazado aquí. Entonces, el 1.20 puede convertirse en ese nivel a batir, el 1.20, 1.25 nivel a batir para volver a la senda alcista, ahora a corto plazo.
Entonces, todavía tenemos margen hasta el máximo histórico. En Bitstamp se alcanzó concretamente en $3 con 32 céntimos, 31,7, lo veis aquí en High, ¿vale? Y ese es el nivel más importante para XRP y es el nivel al que considero que debería haber llegado o tenía la expectativa de que llegaría antes de hacer la corrección que acabamos viendo. Yo no me esperaba, sinceramente, que no llegara al máximo histórico y que tuviéramos esta corrección fuerte. ¿Por qué no me lo esperaba? Porque Litecoin, porque Monero, porque muchas otras habían llegado al máximo histórico y ellos rechazaron. Todo este patrón es de acumulación. Sin embargo, considero que personalmente no había llegado a ese nivel que esperaba. Bajadas no entraban tanto en mis planes. Sí que es cierto que hubo una estructura muy interesante contra Bitcoin. Hubo una subida por esta zona que contra Bitcoin fue muy favorable. Fue bastante de capa 5, de onda 5, ¿vale? Y personalmente veo ahora con perspectiva que sí que llegó a un punto de euforia, pero euforia contra Bitcoin. Para no entretenerme con qué pasó en esta zona y enfocarnos más en el futuro, vemos este patrón muy similar. Esta acumulación, reacumulación. Aquí vemos una posible acumulación también por esta zona y una reacumulación por esta otra. Hay que tener un poco de imaginación y sobre todo hay que ver rupturas de resistencias, que en estas circunstancias es lo más importante. Y efectivamente tenemos una resistencia importante aquí y tenemos también otra resistencia importante en el máximo anterior, que es donde muchos van a empezar a abrir largos, donde podría ser buena idea entrar en un trade, ¿vale? ¿Por qué entrar en un trade cuando está más caro que cuando estamos ahora? Porque esa fuerza bajista, esa fuerza de venta, es muy probable que a partir de aquí haya desaparecido. A partir de aquí todo el mundo estará en beneficios y, por supuesto, en el máximo histórico más de lo mismo. Aquí vemos el fractal marcado con respecto a 2017 y vemos las caídas que cada vez empezaron a ser menores y cada vez eran mínimos crecientes. Según este fractal, sí que nos podría faltar unas semanas, unos meses de consolidación o subida sostenida. Sin embargo, considero que hay varios catalizadores. El primero es el lanzamiento de la red de Flare con su airdrop y sus dos redes, la red canaria, que esperemos salga en vivo el 27 de este mes, el 27 de septiembre, y también tendremos el lanzamiento de Flare, junto con Flare Finance y un montón de cosas que veremos en otro vídeo. Por lo tanto, sí que veo catalizadores, al menos para llegar a estos nuevos máximos y lateralizar aquí arriba. Luego, lo que sí creo que puede ser extrapolable es una subida a finales de mes. A finales de mes y a finales de año. ¿Por qué digo a finales de mes y a finales de año? Porque considero que todavía estamos en un soporte muy interesante. Vemos varias zonas de soporte. Y a finales de año puede venir esa oleada de capital que impulse el precio de verdad. Guiándonos por el fractal que tengo aquí marcado, sí que es verdad que podría llegar a nuevos máximos o al menos llegar a esta zona, al menos al 1.23, y volver a lateralizar antes de la subida fuerte a final de año. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde podría llegar el precio de XRP? Es cierto que lo primero que debe hacer cualquier analista, cualquier persona que quiera analizar con frialdad un gráfico, es comenzar con el escenario más negativo para sí. Es decir, es cierto que si XRP no sube como esperamos, sería una decepción. Entonces vamos a empezar por ese sapo, vamos a empezar por ese escenario menos optimista y más pesimista. El escenario más pesimista claramente sería el siguiente: máximo histórico, máximo local, intento de volver al máximo local,
no conseguirlo y seguir la caída. Este sería el peor escenario posible y, como vemos, sucedió entre 2013 y 2014. También debemos recordar cuánto tiempo pasó desde el máximo histórico hasta el nuevo máximo histórico y, de hecho, tenemos un máximo histórico en mayo, que bueno, fue un mes más, pero sí que podemos aceptar este nuevo máximo histórico. Vamos a medir cuánto tiempo pasó de máximo histórico a máximo histórico y vamos a ver que fueron 1200 días. Fue desde 2013 hasta 2017. Fueron 4 años. ¿Podemos esperar algo similar o incluso lo mismo esta vez? Sí, y podríamos irnos hasta 2022. ¿Creo que es probable? No, porque el mercado altcoin es bastante favorable en estos momentos. Por lo tanto, creo, y sin miedo a equivocarme, creo que puede haber ese beneficio de la duda a favor de XRP en cuanto a finales de año. Ese sería el escenario más desagradable, el venirnos a 2022, incluso finales de 2022, en esa acumulación prolongada. ¿Pasaría algo? No, simplemente ese desarrollo técnico y tecnológico seguiría en pie, seguiría siendo una red que progresa, pero el precio no se vería tan recompensado. Lo bueno de eso, o lo bueno de ese escenario, es que después de esa lateralización, de esa reacumulación, acumulación, sería una posible subida como tenemos en esta zona. Así que guiándonos por la historia, sí que podríamos esperar que hubiera una acumulación todavía más grande, un cripto invierno todavía más agresivo y que el máximo local ya lo hubiéramos alcanzado al igual que lo alcanzamos en 2014. Es un escenario que debemos aceptar como posible y que ahora mismo estemos, por ejemplo, aquí. Lo tenemos que aceptar que es un escenario posible. Creo que es muy probable o probable, no tanto. Considero que lo más probable sería un desarrollo, a lo mejor no tan fuerte como este, pero sí un desarrollo interesante. Vamos a marcar varios niveles y sobre todo vamos a guiarnos por el máximo histórico anterior. El máximo histórico anterior está en torno a los $3. Si extrapolamos desde Bitcoin, llegaríamos cerca de los $10. Vamos a marcar 9,8. Vamos a marcar 9,8. Tendríamos un por 3 desde el máximo histórico. ¿Estaría interesante? Sí. ¿Cumpliría mis expectativas al 100%? No, no al 100%, porque sí que espero una subida un poco más fuerte a partir de los $10. También es verdad que no espero una subida muy fácil de manejar, en el sentido de que a lo mejor llega muy rápido a esta zona de los $15 o incluso los $17, que llegue muy rápido y por esta zona ya mis expectativas habrían sido cumplidas o se habrían satisfecho y por supuesto podríamos esperar una gran caída. Personalmente creo que lo más probable después de los máximos de XRP sería una gran caída. Incluso en el peor de los escenarios seguiría siendo una gran caída porque XRP está diseñada para que sea muy fácil acceder y sea muy fácil salirse. No hay vesting, no hay bloqueos. Solamente hay 20 XRP de reserva y se pueden recuperar en el momento que se quiera. Por lo tanto, es muy fácil salirse de XRP y las caídas que podemos llegar a ver pueden ser de este estilo, de este estilo, de este otro estilo. Así que también, por favor, tenedlo en cuenta. El plan que tengáis, independientemente de si acertáis el precio o no, independientemente de si es este año o el que viene, debéis ser muy, muy cuidadosos con la estrategia y con el porcentaje que vais a ir sacando. Yo personalmente no me atrevería a sacar absolutamente todo, sino que iría recogiendo beneficios. Concretamente iría recogiendo beneficios desde el entorno de los $10. Hay demasiadas personas pensando que $10 va a ser el máximo, por lo tanto, todo lo que fuera 8 o $9 podría ser una buena zona. Vamos a poner $9
como target de largo plazo o de ciclo, ¿vale? Incluso ver esa subida exponencial que me parece más probable que una subida en escalera. Creo que cuando empiecen los listamientos, cuando empiece el rock and roll, subirá con solvencia y con mucha concentración del estilo que vemos por aquí. Entonces, un escenario muy alcista y muy optimista sería llegar a estas zonas, llegar entre 15 y 17 dólares. Más ya sí que lo veo muy complicado para este ciclo y deberíamos ir viendo si hay subidas previas o si llegamos, por ejemplo, a noviembre y solo se espera una gran subida. Si solo se esperara una gran subida, el target estaría, desde mi punto de vista, en 9 dólares. Si vemos una subida, pongamos que en octubre, seguida de un retroceso en noviembre y una última subida en diciembre, esta zona sí que podría ser la zona parabólica, sí que podría ser la zona más optimista o más interesante si tuviéramos ese primer impulso, ese impulso al máximo histórico, retroceso y un nuevo impulso. Si llegamos a diciembre y no ha habido ningún tipo de impulso interesante, sí que podría ser algo así. Podría ser un blow off top, podría ser un movimiento totalmente parabólico antes de la gran caída que espero en 2022. ¿Me saldría de XRP al 100%? No. No, porque estaría buscando este rebote de gato fallecido. De rebote de gato muerto, vamos a hablar con propiedad, que tendríamos por esta zona. Esto sí que fue un rebote de gato muerto. Y sí que esperaría algo muy parecido antes de seguir cayendo y entrar en un mercado bajista de varios años. Después sí que puede haber un mercado bajista y un mínimo vamos a poner en 2023. Vamos a poner a principios de 2023. Sería el mínimo del ciclo y sería el momento más interesante para volver a acumular después. No creo que el máximo de ciclo y el mínimo de ciclo fueran tan distantes como esta última vez, pero sí que es cierto que esa posibilidad existe. Y sobre todo, no espero que este mínimo de ciclo bajista esté por debajo de donde podríamos estar ahora. Incluso no creo que esté por debajo del máximo histórico anterior. Motivo por el cual me decanto más por estas zonas más altas que por estos 10 dólares. Considero que desde un punto de vista de que esperamos otro ciclo, es muy probable que haya margen suficiente desde el máximo histórico anterior hasta el mínimo de ciclo. Motivo por el cual soy más optimista que estos 10 dólares. Pero también os digo que el anclaje de los 10 dólares para objetivos, para ir recogiendo beneficios, es lo suficientemente interesante y también estoy preparando mi estrategia para aguantar hasta estas zonas. Si hay signos de debilidad, si empieza a haber mechazos, si empieza a haber rechazos como por estas zonas, ahí ya sí que me plantearía sinceramente empezar a vender. Si hay este tipo de rechazo, este tipo de mecha, ahí ya podríamos tener algún signo de advertencia, pero en general yo soy muy optimista y me puedo equivocar. Si empezamos a llegar a 2022 y no ha habido ningún tipo de subida, me decantaría por el primer escenario y diría, no se han cumplido mis expectativas, yo esperaba esa gran subida seguida de esa gran corrección, así que por favor tened vuestro plan. El plan de cada uno depende de la percepción del riesgo que tengáis. Por ejemplo, llegar a 5 dólares es el objetivo de muchos. No esperar al máximo histórico, el 2,90, puede ser objetivo de muchos otros. Y tener varios puntos de salida para volver a intentar entrar es otra alternativa muy jugosa que puede funcionaros. Es decir, si se acerca al máximo histórico anterior, vendo para comprar más barato. Si llega a 5 dólares, vendo para comprar cerca del máximo anterior. Todos esos impulsos y retrocesos van a estar. Lo que no sé es si va a ser
similar a esta estructura, impulso, retroceso, o va a ser más explosivo, o va a ser más como esto. Impulso muy fuerte, lateralización, o impulso, pequeña lateralización de pocas semanas, nuevo impulso. No lo sé, no sé cómo vamos a poder llegar a esos puntos altos, que espero, pero sí que es cierto que no podemos esperar en medio de la burbuja, si se llega a formar, que va a seguir subiendo hasta el infinito. De hecho, hay una forma muy interesante de medir estos movimientos que se llama TD secuencial. Podéis utilizarlo también en TradingView. Es gratuito, no tenéis que pagar. Y como veis, el 9 verde es la mejor forma de intuir ese fin de ciclo. Incluso siguió subiendo, pero el 9 verde nos marcó muy bien este fin de ciclo. Veis aquí otro 9 verde y bueno, tenemos dos 9 verdes. ¿Podemos llegar a tener un 9 verde esta vez? Sí. Creo que si empieza la subida exponencial, llegaríamos a este 9 verde e incluso con esta nueva vela. 9 verde, tenemos varios. De momento seguimos en un 4 rojo, así que bueno, todavía hay mucho margen de subida. ¿Comprar ahora, no comprar ahora? Ya habéis visto que es una zona de antiguas resistencias que normalmente se convierten en nuevos soportes. Es una zona muy similar a esta otra. Y también es cierto que puede faltar unas semanas, varias semanas, hasta volver a la senda alcista. Ahí ya depende de vuestra paciencia y depende del coste de oportunidad. Para mí lo más duro en XRP no es tanto que suba o deje de subir, sino el coste de oportunidad que implica estar en XRP cuando se puede estar en otros activos. Y lo reconozco, no oculto que efectivamente podría haber hablado de otros activos en el canal y vamos a tener todos la opción, la oportunidad de estar en Flare, de estar en Solana, de estar en Polkadot, de estar en otros ecosistemas como Cosmos que también van a interoperar con XRP. Así que en base a tener XRP tenemos que seguir investigando. Podemos ir promediando, ir comprando poco a poco, ir comprando cuando hay pullbacks o cuando hay retrocesos, por supuesto. De hecho, ahora tendríamos el retroceso de este gran impulso y bueno, estaríamos ahora en el retroceso. Promediar suele ser una buena estrategia, incluso ir promediando en las subidas cuando tenemos mínimos crecientes y máximos también crecientes. Puede ser una buena estrategia. ¿Vale? No digo que sea el consejo que daría 100% a todo el mundo, pero ir comprando todos los meses, por ejemplo, hasta final de año, y si después del 31 de diciembre no ha habido ningún movimiento fuerte, no ha habido ningún movimiento lo suficientemente satisfactorio, es decir, me he equivocado, stop loss temporal, cierro la posición el 1 de enero. Esa puede ser una opción, tener un stop loss temporal o tener una recogida de beneficios especificada por el tiempo. Ya digo, para mí el fin de año va a ser muy interesante para XRP. Concretamente octubre podría ser muy interesante para XRP. Y después de 2022 veríamos, desde mi punto de vista, un mercado bajista. Un mercado bajista que nos llevaría a un mínimo que empezaría a ser interesante para volver a acumular. Sí, estoy diciendo que lo que voy a hacer yo es ir acumulando, ir comprando hasta fin de ciclo y después distribuir arriba lo antes posible y lo mejor posible para volver a comprar en 2023-2024. Hago esto porque considero que es relativamente predecible que este mercado cripto se mueve por ciclos. De momento hay dos opciones que voy a dejar después para que decidáis. Y una sería este soporte, comprar en este soporte. Y cuanto más tiempo pase sin romper el soporte, mejor para el precio. Este soporte ya se está demostrando muy sólido y podríamos ir promediando o ir comprando ahora con la expectativa de volver a comprar en $2 o con la expectativa de volver a comprar en 1,50 y
escalar con el precio. No escalar en cuanto a perseguir una vela verde, sino en cuanto a que cuando hay un retroceso se compre. De hecho, por esta zona subió demasiado rápido. Por esta zona subió demasiado rápido y sin demasiado volumen. Aquí hubo mucho más volumen que por esta subida, así que es normal que haya órdenes que todavía quedaron por cubrirse. Por lo tanto, podemos ver que aquí hubo una antigua resistencia que sí que cayó. Incluso podríamos marcar antigua resistencia, nuevo soporte. Podría volver a caer, por supuesto, y estaría dentro de esta lógica de antigua resistencia, nuevo soporte. Así que podéis esperar tranquilamente a que venda todo el que compró caro, todo el que compró resistencias, y cuando llegue a máximos históricos, cuando haya un retroceso, volver a entrar. Sí, es una estrategia más de trading que de inversión, pero que cada uno tome sus propias decisiones. Lo he dicho varias veces. Si XRP llega a nuevos máximos, es muy probable que entre muchos especuladores, muchos que piensan que ha habido un cambio de paradigma, y mi canal muy probablemente crezca más a partir del máximo histórico en XRP, que no sé cuándo será, espero que sea a finales de este año, principios del que viene. Y bueno, sinceramente, ahora me atrevo a hablar de esta forma y en este foro de por qué considero que es interesante XRP a corto plazo o dentro de unos meses, y si llegamos a estas zonas ya sí que estaría buscando 2025. Porque efectivamente en 2025 sí que esperaría una nueva subida, y para mí esa sería la subida más fuerte después del halving de Bitcoin, que sería en marzo de 2024 aproximadamente, y 2025 sería el mes clave para XRP. ¿Por qué lo pienso? Sobre todo a nivel fundamental. Porque necesitan tiempo. Los que quieren acumular de verdad, los que tienen el capital como para acumular cantidades enormes de XRP, necesitan tiempo para desarrollar y necesitan tiempo para acumular. Así que no esperéis que haya noticias súper bonitas. Y de hecho, si empezáis a ver noticias muy bonitas, probablemente sea porque el precio ya ha subido con fuerza y necesiten distribuir. Si vemos noticias maravillosas a finales de este ciclo, será porque las manos fuertes de verdad necesitan distribuir, y para eso pagan a canales de YouTube, pagan a muchas personas, incluso medios de comunicación tradicionales, para que hagan apología o incluso promuevan XRP. ¿Yo por qué hablo de XRP? Porque a nivel técnico me parece una buena opción, y a nivel de ciclo, a nivel de cómo se comporta el activo, considero que es muy interesante. Pero, como habéis visto a lo largo de los últimos meses, a lo largo del último año del canal, podemos llegar a la conclusión de que habrá un ciclo para el que hay que estar preparados. Para entender los fundamentos, tenéis varios vídeos en el canal, y considero que no hay que prestarle tanta atención como al plan de salida en el caso de que llegue a estas zonas altas, ir saliendo poquito a poco o incluso salir para volver a comprar, ya sea unas semanas después, un mes después o incluso un año después. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos si no estáis suscritos, dejad un comentario y debajo tenéis el grupo de Telegram. Si estáis interesados podéis preguntar lo que necesitéis. También me podéis seguir en Instagram y me podéis escribir por Instagram. Ya sabéis que os respondo a poder ser por Instagram. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.